esto. Ayer nos quedamos aquí, comentamos más o menos esta diapositiva. La idea era unificar los procesos importantes que, digamos, permiten incrementar el tamaño genómico, como era la transferencia genética horizontal y la duplicación génica, y pensar siempre que tras la duplicación génica, en donde tenemos dos genes idénticos, bueno, hemos duplicado la dosis génica, podemos fabricar más proteína más proteína de la que está codificada en estos dos genes, pero el verdadero sentido de la duplicación génica está en que, imaginaros que esta proteína es esencial para el funcionamiento de la célula, bueno, pues es más fácil, es más difícil que la pierda por mutación. Es decir, si se introducen mutaciones, bien, puede ser que se incorporen en uno o en otro, pero la probabilidad de que se incorporen dos mutaciones deleterias en los dos genes, pues es muy baja. Por tanto, tiene asegurada con esta duplicación génica el mantenimiento de esta función lo más eficazmente posible, ¿de acuerdo? Pero la ventaja es que manteniendo una altamente eficaz puede ir seleccionando, bueno, la selección natural puede ir escogiendo aquellos derivados del segundo gen que incrementan la eficacia biológica de la célula. Y aquí es donde aparecen las nuevas funciones. Es decir, este gen, que en este esquema era un transportador de membrana que permitía el acceso del compuesto A, bueno, pues con el tiempo puede ir derivando a otro transportador de membrana y en este caso pues entraría o permitiría el acceso a la célula de otro compuesto, ¿vale? Y si es una fuente de carbono y energía, pues ya tendría una nueva forma de fuente de carbono y energía para aprovechar. Es decir, que la duplicación génica acoplada a mutación permite la selección de nuevos genes, ¿de acuerdo? Pensad que lo crítico era la estabilización en un replicón, que tenía que ser o bien por recombinación homóloga o bien porque formasen parte ya de un replicón, un plásmido, o bien cuando los genes llegan por transferencia genética horizontal, pues que estén albergados en estructuras móviles como los integrones y los transposones, pero la idea es que con esta estrategia va incrementándose el tamaño genómico y con ello las funciones de las células, ¿de acuerdo? Pero hay dos conceptos que creo que son interesantes comentar en este punto, que son los conceptos de ortólogos y parálogos, ¿de acuerdo? Entonces, el esquema es muy sencillo. En esta célula de aquí, donde hay 4 proteínas, cuando nosotros las comparamos entre ellas, vemos que hay estas dos, que son muy parecidas entre sí, cuando hacemos la identidad de secuencia y podemos establecer que entre ellas hay un ancestro común. Cuando esto ocurre, estas dos proteínas son parálogos. Es el término que reciben, ¿vale? Entonces, que un parálogo se supone que es una proteína cuyo origen está en la duplicación de un gen y la deriva por mutación. Y nosotros esto, técnicamente hablando, lo podemos identificar perfectamente. Es decir, estará asociado a un grado de identidad de secuencia, pues podríamos decir alto, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que de alto ahora veréis que se puede, entre comillas, comentar, ¿vale? Y estos, ¿por qué son ortólogos? Porque al analizar el genoma, con ese mismo grado de semejanza entre las proteínas, vemos que no hay nada parecido en ese grupo de proteínas, ¿vale? Entonces, al no haber nada en ese grupo de proteínas, diríamos que esto sería un ortólogo, esto no sería un ortólogo y estos dos serían dos parálogos, ¿vale? Para complicarlo un poquito más, diríamos que aquí hay 3 clústeres de ortólogos. Tendríamos este, que está formado por 2 proteínas, este y este, ¿vale? Ahora lo veremos con un poquito más de calma, pero es evidente que cuando nosotros hablamos de parálogos y ortólogos, hemos de definir el grado de homología entre los genes o entre las proteínas con el que aplicamos el estudio para definir esos términos, ¿de acuerdo? Es decir, que nosotros podemos buscar parálogos con un 70% de identidad de secuencia o podemos buscar parálogos con un 30% de identidad de secuencia. Ambas cosas son válidas siempre y cuando tengamos la certeza de que en el análisis de parálogos lo que tenemos son divergencias genéticas, no tenemos convergencias evolutivas. Siempre tenemos que poder demostrar que todos los genes que pertenecen a un grupo de parálogos son ancestros del mismo gen común, ¿vale? Bien. Entonces,
para entenderlo, vamos a imaginarnos 4 microorganismos y los 4 microorganismos tienen un genoma cortito y cada uno de ellos tiene un gen. Y los genes son estas letras, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, vamos a aplicar 2 criterios para hacer agrupaciones. Vamos a aplicar un criterio que sería el 60% de identidad o superior, que en principio nos agruparía enzimas con la misma especificidad de sustrato, es decir, que estamos hablando de que agruparíamos enzimas atendiendo a los 4 dígitos del código EC, pero también podemos hacer la aproximación, ¿vale?, a valores de identidad de secuencia superiores al 40%, en donde estaríamos no hablando de especificidad de sustrato, pero sí que definiríamos tipo de enzima. Estos son grados de identidad de secuencia que han sido bien definidos por diversos investigadores. Y son los elementos que se suelen utilizar como referencia, ¿vale? Los valores que se suelen utilizar como referencia. De hecho, la mayor parte de trabajos que se hacen en donde se intenta definir ortólogos y parálogos para entender cómo han ido surgiendo los genes en esos análisis de evolución bacteriana, considera estos 2 valores de corte, ¿vale? Considera el 70% de identidad o superior cuando estamos hablando de bacterias del mismo género, ¿vale? Y esto es porque normalmente las proteínas que tiene son muy parecidas entre sí, entonces si nosotros queremos hacer agrupaciones y entender algo de cómo han ido surgiendo los genes, ¿vale?, hemos de hacer, poner umbrales de identidad bastante estrictos, ¿no? Pero si estamos hablando de comparar organismos que son de géneros distintos, familia es el taxon que normalmente, digamos, definimos, ¿vale? Pues solemos utilizar porcentajes de identidad bajos. Es decir, que los investigadores definen los grados de homología para hacer los análisis atendiendo a lo parecidas que son las células entre sí que queremos comparar, ¿vale? Podemos llegar a valores más bajos. Ya visteis que para definir lo que era el LUCA, que era el ancestro común para todas las células vivas, que utilizaron 25% de identidad de secuencia y E-values de 10 a la menos 5, que es muy bajo. ¿De acuerdo? Pero claro, es que estábamos comparando células muy diferentes entre sí. Pues ese criterio es importante. ¿Qué tenéis que hacer vosotros si alguna vez tenéis que abordar esto? Bueno, pues intentar aplicar los porcentajes de identidad que han aplicado otros investigadores en estudios semejantes. Así nadie os va a discutir que vuestro trabajo está mal hecho. ¿De acuerdo? ¿Vale? Pero siempre tenéis estas referencias de aquí donde estáis asignando función a los enzimas. ¿Vale? Bien. Fijaros aquí el resto. Yo aquí he puesto un resto y es un resto muy estricto. Ya os he dicho, por ejemplo, para el análisis del último ancestro universal, de LUCA, se utilizó el 25. Pero es verdad que muchos investigadores, cuando bajan del grado de familia, suelen utilizar el 50% de identidad, pero no para toda la proteína, sino solo para el 50% de la proteína. ¿De acuerdo? Hombre, idealmente, si este 50% que es parecido a esta otra proteína, digamos, incluye los dominios funcionales esenciales, fantástico, pero esto ya es más complicado de mirar. Pero son diferentes criterios que se van utilizando. Lo importante es que tengáis en cuenta que la definición de parálogos y ortólogos dependerá muchísimo del punto de corte que nosotros utilicemos, ¿vale? Y lo que ahora nosotros definimos como parálogos en un estudio, por ejemplo, con miembros de muchas familias diferentes, a lo mejor, cuando trabajemos con un solo género, cambiamos el porcentaje de identidad y entonces empiezan a haber miembros de grupos de ortólogos diferentes, ¿vale? Bueno, pues vamos a poner este mismo ejemplo y supongamos que hemos hecho las comparaciones con estos 2 valores, una entidad del 50% global y una entidad del 70% global. Y estas son las agrupaciones que se nos forman, es decir, que la proteína A, la I, la Q, la M y la T, A estaba en una bacteria y en otra, Q y M en una tercera, por eso están en azul, y la T, ¿vale? Esto sería una agrupación. Todas ellas cumplirían el criterio de que entre ellas tienen un 70% de identidad o superior, ¿vale? ¿De acuerdo?
Tendríamos aquí otra agrupación, otra agrupación, otra agrupación, otra agrupación, otra agrupación. Al final tenemos 10 agrupaciones, ¿vale? Estas agrupaciones se definen como clústeres o agrupaciones de ortólogos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque cada una de estas agrupaciones tiene una función definida, concreta, que es distinta a las de las otras agrupaciones, ¿vale? Este es nuestro criterio, por eso lo llamamos agrupaciones de ortólogos, ¿de acuerdo? Pero, y ahí está el problema de la definición, ¿vale? Es que dentro de esta agrupación de ortólogos, estas dos proteínas de aquí, como están en el mismo microorganismo, son parálogos dentro de ese microorganismo, ¿vale? Mientras que esta y esta, como están en copia única con este criterio de identidad en sus microorganismos, son ortólogos en esos microorganismos, ¿de acuerdo? Este es el pequeño problema que tiene la nomenclatura, porque tenemos agrupaciones de ortólogos, ortólogos y parálogos, ¿vale? Y tenemos que entender de dónde procede cada proteína, ¿vale? Y tenemos que entender que esto es una definición que viene definida previamente por este grado de comparación de secuencia que hemos seleccionado nosotros los investigadores, ¿de acuerdo? Y el grado que elegimos viene en consonancia a cuán parecidas o cuán distintas son las células que comparamos, ¿vale? Son las agrupaciones que os he definido antes, ¿vale? Fijaros qué pasa si hacemos la misma agrupación con el 50% de identidad. Pues obviamente nos aparecen menos agrupaciones, nos aparecen menos agrupaciones de ortólogos, menos clústeres de ortólogos, ¿de acuerdo? Y nos aparecen muchos más parálogos, ¿vale? Porque aquí teníamos, digamos, 2 parálogos en esta célula azul, 2 parálogos en esta célula azul, 2 parálogos en las células rojas, ¿vale? Y aquí tenemos 2 parálogos en la célula azul, 2 en la azul, 2 en la roja y ahora 2 en las naranjas, ¿de acuerdo? Normalmente, cuando bajamos el porcentaje de identidad para el mismo grupo de proteínas, tenemos muchos más parálogos y menos agrupaciones de ortólogos. ¿De acuerdo? Esto es lo que hay, ¿vale? Y entonces, podemos, y estos son diagramas de Euler-Benn, que visteis cuando ibais a primaria, ¿vale? Pues son muy útiles porque nos hacen una representación gráfica de las cosas que comparten y no comparten las diferentes células, ¿vale? El límite que puede gestionar un humano creo que es de 9 conjuntitos. Con 4 ya es complicado, ¿vale? Pero hay programas que te permiten representar estos datos y tener representaciones como estas. Lo que me interesa ahora es que veáis que esta cajetilla de aquí, por ejemplo, nos está diciendo que hay 2 proteínas compartidas, ¿vale? Entre la célula naranja, la célula roja y la célula verde. Y que estas 2 proteínas no las tiene la célula azul. ¿Lo veis? ¿Vale? Esto es lo que nos está diciendo. Es decir, hay que ubicar ese número y este número, ¿vale? Serían, digamos, 2 agrupaciones. Aquí fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3. Perdona, me he equivocado aquí. Aquí me falta una letra, ¿eh? ¿Vale? Es igual. Fijaros, ¿y estos qué son? Estos serían proteínas que son específicas de cepa, ¿vale? Fijaros que aquí hay una proteína que solo tiene, en este análisis comparativo, la célula amarilla. Esta de aquí solo la tendría la roja. Esta de aquí la azul y esta de aquí la verde. Es decir, que estos serían proteínas específicas de cepa. Estas proteínas nos permitirían entender, por ejemplo, por qué una cepa es esa y hace esas cosas y que no las hace la otra. Son proteínas súper interesantes. Y estas de aquí que aparecen son aquellas que están presentes en todas las células. Y esto es lo que forma el core proteoma. Los diagramas de Euler-Benn. Euler-Benn, creo. Podemos buscarlo en el navegador. Un momentito. Euler. Euler es E-U-L-E-R espacio V-E-N-N.
Los diagramas de Euler-Venn. Son conjuntitos. ¿No los visteis en primaria? Ya no os acordáis. Que la verdad es que para estas cosas son muy útiles, para este tipo de representaciones, ¿vale? Bueno, la idea es esta, que aquí lo que nos interesa, desde luego, son destacar las específicas de cepa. Muy probablemente estas proteínas harían que esto fuese especial en referencia a esto, y después estas de aquí que están compartidas por todas las cepas y que, digamos, forman el núcleo de esa agrupación de microorganismos. Pensad que si, por ejemplo, estos son cepas de la misma especie bacteriana, pues, ¿qué definiría esa especie bacteriana? Pues vendría definido para esas proteínas, las que están comunes a todos ellos. ¿Qué define la vida celular? Pues serían todas aquellas proteínas que están compartidas por todas las células, ¿vale? Y este es uno de los criterios que han utilizado los investigadores para definir la célula mínima, que hablaremos, bueno, pues dentro de 1 o 2 sesiones sobre ella, ¿vale? ¿Qué pasa si analizamos el mismo número, las mismas células, las mismas proteínas, con otro criterio? Pues que bajan el número de agrupaciones. Entonces, con este criterio vemos que el core proteoma es mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque hemos bajado el grado de identidad entre las secuencias. ¿Cuál es la realidad? ¿Vale? Porque aquí digo, ¿es esto correcto o es esto correcto? Pues ambas cosas son correctas. Depende del tipo de células que queramos nosotros comparar. Ya os he dicho antes que si comparamos células que son muy próximas entre sí evolutivamente hablando, por ejemplo, cepas de la misma especie bacteriana o incluso miembros de especies del mismo género, yo utilizaría este criterio. Pero si bajo del nivel taxonómico de género, por ejemplo, miembros de la misma familia, utilizaría este. Y si incluso me voy por debajo del rango de familia, pues probablemente utilizaría el del 50%, pero reducido a solo el 50% de la longitud de la proteína más larga. ¿Vale? Es verdad que esta tercera última opción pues tiene el inconveniente de que no tienes en consideración los dominios conservados de las proteínas, porque no los miras, podrías mirarlo, pero esto supone un montón de trabajo informático, ¿vale? Y realmente, al final, cuando tú intentas decir cosas de un grupo de cepas, bueno, pues siempre tienes la necesidad de discutir con lo que han dicho los anteriores investigadores. Y son los 3 criterios más importantes que utilizan los investigadores que trabajan comparando digamos, genomas, comparando células a nivel genómico. Finalmente, decir que yo estoy hablando ahora del core proteoma, pero es el análogo al core genoma cuando estamos hablando de procariotas. ¿De acuerdo? Claro, hablar de core proteoma y de core genoma como algo semejante cuando nos movemos en el mundo de los eucariotas es delicado, porque ya sabéis que los genes eucariotas tienen intrones y que un mismo gen puede dar lugar a diferentes proteínas, ¿de acuerdo? Por tanto, el igualar el core proteoma del core genoma es algo que está restringido al mundo de los procariotas. Y de ello, yo si tuviese que apostar por utilizar una de las 2 estrategias, comparar genes o comparar proteínas, siempre iría a las proteínas porque ya sabéis que los genes, bueno, el código genético es degenerado y que hay una serie de cambios que ocurren en los genes que son silenciosos y que son muy útiles para entender cómo han ido cambiando los genes. Pero a nivel funcional, y la mayor parte de los análisis que nosotros intentamos hacer tienen referencia o tienen que ver con funcionalidad de las células, es decir, por qué un grupo de células son más patógenas que otras, por qué un grupo de células se desarrollan mejor en un ecosistema que en otro. Esto tiene que ver con las funciones proteicas, ¿vale? Al final es lo importante, cómo gestiona, digamos, los compuestos químicos la célula, y esto lo hacen las proteínas. Por tanto, entiendo que analizar proteínas y hablar de core proteoma es más informativo que analizar core genoma, ¿vale? ¿Cuándo utilizaría los genes? Realmente iría a trabajar con los genes cuando las cepas que estamos comparando son muy semejantes entre sí, ¿vale? Imaginaos un experimento en que vosotros estáis seleccionando derivados de la misma cepa, ¿vale? Que está cada vez mejorando un proceso y queréis entender cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Esto, Richard Lenski, tiene un experimento fantástico de más de 30 años de duración con Escherichia coli. Claro, tienes que trabajar con genes, porque las diferencias entre proteínas sí que aparecen, pero son menores, ¿de acuerdo? Pero para cosas de funcionalidad en donde utilizas cepas aisladas de la naturaleza que son bastante diferentes, yo
personalmente me centraría en trabajar con las proteínas, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues espero que hayáis entendido lo que es el core proteoma, que son las proteínas específicas, que esto está asociado a la definición de ortólogos y parálogos y que se forman las agrupaciones de ortólogos y que todo esto depende del criterio de identidad de secuencia que nosotros consideremos y el criterio de identidad de secuencia depende del grado taxonómico de las cepas que queremos comparar. Si habéis entendido todo esto, vamos bien. Si os queda alguna duda, preguntadla. ¿Tenéis alguna duda? O, si un caso, envíame un correo electrónico e intentaré explicarlo. Vale, de acuerdo. Bien, entonces, con esto termina esta presentación. Y vamos a ver si puedo abrir la otra presentación. Abrir. Pensaba que la tenía abierta, he visto que no. Vale. Bien, ahora tengo que cambiar esto. Opciones de presentación. Quito esto porque si no, no veo nada. Vale, y voy a compartirla porque no me la ha compartido. Bueno, vamos al principio de la presentación. Vale, aquí. Bien. Entonces hemos visto las herramientas. Hemos visto que para entender cómo surge la diversidad hemos de analizar cuán parecidas son las proteínas y en base a esto ya podemos hablar de cómo cambian las células, ¿vale? Acordaros de el esquema que os enseñé para las alfa-proteobacterias. Bueno, está resumido aquí realmente, porque acordaros que en este esquema había una bacteria generalista que podía ganar genes y digamos, adquirir esta estrategia de vida, es decir, ser cada vez más versátil metabólicamente hablando e incluso complicarse muchísimo la vida en su ciclo de vida, ¿vale? Como serían las mixobacterias o las actinobacterias, ¿vale? Y después tendríamos esta otra estrategia de aquí que sería reducir, digamos, la información genética porque te especializas en un nicho ecológico muy concreto, ¿de acuerdo? Genomas pequeños, genomas medianos, genomas grandes, ¿vale? Y acordaros que había dos límites, ¿vale? Dos picos, dos máximos, uno alrededor de este tamaño de aquí, que coincidía también en arquea con su pico, y otro con un genoma bastante más grande. Y la idea, para que centremos el tema de estudio, es que un microorganismo de tipo 2, ¿vale? De genoma mediano, podía especializarse hacia aquí o podía ser cada vez más versátil hasta aquí, pero tenía este rango para poder ir de un sitio a otro. En el momento en que superaba este pico o este pico de tamaño genómico, digamos, era un camino sin retorno. Tal como entendemos ahora ya la adaptación de los microorganismos a los ecosistemas en los que tienen que vivir, en el momento en que rebasan este tamaño genómico ya han escogido esta vía y no pueden volver atrás. Y en el momento en que rebasan este tamaño genómico han escogido esta otra vía, la de la innovación genómica, y ya no pueden volver atrás. Pero aquí estamos hablando de bacterias metabólicamente muy diversas, que son adaptables, fácilmente adaptables. Y con esta estrategia nosotros podemos entender cómo surge toda la diversidad biológica procariota actual, ¿vale? A partir de ese ancestro común ya con una dotación génica bastante considerable, ¿vale? Y recordar siempre que la primera célula no fue así, sino que fue muchísimo más sencilla y que obviamente pues tuvo que, mediante innovación genómica, pues incrementar el tamaño genómico para poder hacer cada vez más cosas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Pero este paso de Luca a una célula intermediaria común a todas ellas, no lo podemos nosotros definir claramente, ¿vale? Todo lo demás sí, ¿vale? Bueno, acordaros de las diferentes estrategias que teníamos, habíamos mencionado la innovación, la racionalización genómica, la degradación genómica, ¿vale? Y los diferentes puntos que eran interesantes, ¿de acuerdo? ¿Vale? De estos iremos hablando, iremos comentando cosas, ¿vale? Bueno, entonces, para entender cómo surgen los diferentes microorganismos, hay que empezar a hablar de evolución, ¿vale? Y entonces, aquí os muestro las 4 teorías evolutivas que deberíamos considerar para poder entender cómo los microorganismos a partir de un ancestro común han ido colonizando los ecosistemas y han ido cambiando, ¿vale? Estas teorías evolutivas que los genéticos pues os explicarán con mucho detalle
y que nosotros solo comentaremos e intentaremos, digamos, darles una aplicación al mundo de los procariotas, son la adaptación radiativa, la hipótesis de la reina negra, la hipótesis de la reina roja y la deriva genética y el trinquete de Müller, ¿vale? Son las 4 teorías, digamos, evolutivas que nos permitirán explicar cómo a partir de una célula de tamaño genómico mediano podemos seleccionar reducciones genómicas o podemos seleccionar incremento genómico, ¿vale? La imagen está centrada en la reducción del genoma. ¿Por qué? Porque es en la reducción del genoma donde se observan principalmente estas 4 hipótesis evolutivas. Aunque tenéis que pensar que cualquier hipótesis, cualquier teoría evolutiva, cualquier estrategia de cambio puede ser aplicada a cualquier tipo de bacteria y a cualquier tamaño genómico. Pensad que al final lo único que hay es cambio, ¿vale? Y la selección natural selecciona de esa oferta de cambios el que es más eficaz biológicamente hablando, ¿vale? Es decir, siempre pasa lo mismo. Lo que pasa es que hay muchas maneras, diferentes maneras de adquirir esa eficacia biológica y por eso están esas teorías evolutivas que vamos a ir comentando, ¿vale? Pero en el caso de la reducción genómica, es decir, a partir de un genoma de tamaño mediano, pues perder genes, ¿vale? Se ha visto claramente que hay 2 tipos de microorganismos que han seguido 2 tipos de estrategias distintas, ¿vale? Tendríamos aquellos microorganismos que a día de hoy son simbiontes, parásitos o comensales, es decir, microorganismos que dependen de otros organismos para vivir, ¿de acuerdo? O los microorganismos que tienen una manera de vida libre, es decir, no necesitan a nadie o no necesitan estar adheridos o asociados a nadie para poder desarrollarse, ¿vale? Entonces, hablaremos de estos 2 mecanismos. Aquí hablaremos de parásitos y simbiontes humanos y aquí principalmente hablaremos de Pelagibacter ubique, ¿vale? Que ya sabéis quién es el heterótrofo de genoma más pequeño y vive en el mar, ¿vale? Y hace muchos años que colonizó ese ecosistema, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y entonces aquí ya aparecen las características esenciales que permiten la generación de microorganismos simbiontes o que han permitido la generación de microorganismos como Pelagibacter ubique. Y, bueno, pues iremos comentándolos a lo largo de esta presentación, ¿vale? Pero primero vamos a visualizar todas estas teorías evolutivas en solo 2 figuras, ¿vale? Bueno, os he puesto directamente las definiciones que encontré pues más adecuadas. Algunas de ellas están sacadas directamente de la Wikipedia, porque me parecía que la primera frase con la que definían la teoría estaba bastante bien lograda. Tenéis que pensar que casi todas estas hipótesis evolutivas, casi todas, están asociadas principalmente a evolución de eucariotas, ¿vale? Porque, bueno, cuando se definieron algunas de ellas, pues la evolución procariota pues no se consideraba, no se estaba pensando en ella. O si se pensaba, pues, bueno, siempre ha habido más gente que está estudiando la evolución de organismos eucariotas, pensad, pues, todos los paleontólogos que hay involucrados en eso, porque hay el registro fósil, que la evolución de células procariotas, ¿vale? Por tanto, en algunos casos, la definición está literalmente asociada al mundo de los eucariotas, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar primero de racionalización genómica, ¿vale? Y el dominio que marca principalmente, la teoría evolutiva que marca principalmente la evolución por racionalización genómica es la hipótesis de la reina roja, ¿vale? Que hablaremos ahora. Pero en cualquier caso, siempre hay que tener en cuenta lo que es la radiación adaptativa, ¿vale? La radiación adaptativa básicamente nos está diciendo que cuando aparece un nicho ecológico nuevo, y un nicho ecológico nuevo puede ser un agua de mar, por ejemplo, que incrementa la concentración de CO2. Es decir, que si hay un salto en la concentración de CO2 en el agua de mar, las condiciones cambian, ¿vale? Entonces, las bacterias se encuentran con algo nuevo, ¿vale? ¿De acuerdo? Y entonces, cuando aparece un cambio en el ecosistema, de alguna manera aparecen más de una estrategia para poder adaptarse a ese cambio nuevo y además aparecen más rápidamente,
esos cambios que si las condiciones no cambian, ¿vale? Es decir, en un ecosistema que no cambia, es verdad que siempre hay cambio, pero la tasa de cambio que nosotros observamos siempre es inferior que la que se observa cuando hay una alteración del ambiente, ¿vale? Y esto tiene que ver con la selección natural. Claro, la selección natural es la que se encarga de seleccionar el cambio, ¿vale? Si hay un cuello de botella, una condición de estrés, pues rápidamente veremos cosas nuevas. Si no hay esa condición de estrés, difícilmente veremos cosas nuevas. No es que no ocurran, ¿vale? Pero se defiende de manera diferente. Por lo tanto, la adaptación la radiación adaptativa te dice que cuando hay un cambio, pues se incrementa la aparición de diversidad, ¿vale? Bien. Entonces, fijaros en este esquemita, ¿vale? Nosotros tenemos aquí un ecosistema, no hay ninguna limitación, no hay ningún espacio físico, sencillamente van apareciendo células que están viviendo, ¿vale? Y se van duplicando. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Entonces, en un momento dado aparece una, que está marcada aquí en color rojo, que empieza a dividirse, ¿vale? Y esta roja es algo mejor dividiéndose en estas condiciones que el azul. Entonces, si os fijáis, ¿vale? A medida que va pasando el tiempo, el porcentaje de rojo es mayor que el de azul. El de azul no es que desaparezca, no ha habido esa limitación tan grande que dices, no, la azul no puede crecer porque ha aparecido un antibiótico y esa es sensible al antibiótico, ¿vale? Esto lo veremos dentro de nada. Sino que sencillamente, digamos, ha aparecido una variedad de célula que funciona mejor que la otra y con el tiempo, esta va a sustituir al azul, ¿vale? ¿De acuerdo? Y es lo que nos llevaría esta estrategia, es decir, aquí hay muchas más y si no hubiese nada más, pues al final muy probablemente cuando se acabase el espacio habría muchísimas más rojas y muy pocas azules, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Pues que una de estas azules cambia y se convierte en una azul un poquito más oscura. Y fijaros qué es lo que pasa cuando aparece este nuevo cambio. Bueno, pues que aparece una nueva población que es mejor que la azul clara y que la roja, ¿vale? Pero están coexistiendo las tres. Lo que pasa es que una es mejor que la otra, ¿vale? Y esta nueva, si sigue el cambio y limitásemos el espacio, pues llegaría a predominar. Pero fijaros que un poquito más adelante, una de las rojas cambia y se transforma en una naranja, ¿vale? Y vuelve a pasar lo mismo, ¿de acuerdo? Es decir, que constantemente las células están cambiando, independientemente de que cambie el ambiente, ¿vale? ¿Por qué? Porque la mutación siempre existe, es decir, se están replicando, están cambiando y siempre sale algo mejor que la demás, que la otra. A lo mejor las modificaciones no son radicalmente diferentes, no hay una diferencia brutal entre una y otra desde el punto de vista fisiológico, pero al no haber limitaciones de espacio, al no haber limitaciones de nutriente, al poder medrar tranquilamente, es cuestión de tiempo que una vaya sustituyendo a la otra, pero evidentemente pueden coexistir varias, ¿vale? Con diferentes eficacias biológicas, ¿vale? Distintas, ¿vale? Por esto la hipótesis de la reina roja. La hipótesis de la reina roja básicamente te está diciendo que, independientemente de que haya cambios en el medio ambiente, los organismos tienen que competir con otros organismos, ¿de acuerdo? Y, por tanto, tienen que ser cada vez más eficaces, ¿vale? Entonces, el ejemplo puesto en el mundo de los eucariotas, pues habla de los depredadores, ¿vale? De los depredadores, pues yo qué sé, pues un león tiene que comer, una leona tiene que comer y tiene que correr mucho, ¿vale? Pero no puede dejar de cada vez correr más rápido o ser cada vez más fuerte, porque si lo deja de ser, habrá otros depredadores que sí que mejorarán y se zamparán su comida antes de que ella pueda llegar, ¿de acuerdo? Por tanto, constantemente está supeditada al estrés como especie de mantener esa eficacia biológica, independientemente de que no cambien las cosas de alrededor. ¿Por qué? Porque hay otros depredadores, ¿vale? En el mundo de las bacterias no estamos hablando de que haya otras especies bacterianas distintas. Estamos hablando de que dentro de la misma especie, como no se cruzan ni se comunican, los descendientes de una célula van a ser mejores que los descendientes de otra célula de la misma especie. Y entonces esa tiene que cambiar, ¿vale? Esa es la hipótesis de la reina roja, que hay un constante cambio en las poblaciones independientemente del ambiente, ¿vale? Si además le añadís que el ambiente puede ir cambiando, pensad, por ejemplo, en el agua de mar ahora y la concentración de CO2, ¿vale? Si incrementamos la concentración de CO2 en la atmósfera, va incrementándose la concentración de CO2 en el agua de mar, son cambios sutiles y pequeños, pero hay un cierto cambio ambiental, pues las bacterias pues tienen que ir cambiando, ¿vale?
¿De acuerdo? ¿Vale? Pues esto es la hipótesis de la reina roja. Claro, para entender cómo van evolucionando, cómo van cambiando en base a estos dos criterios, hemos de hacer una serie de asunciones. Uno, el nombre de miembros implicados es elevadísimo, ¿vale? Y hay pocas limitaciones de espacio. Entonces, claro, pensad en el ecosistema marino, ¿vale? Aquí lo tenéis. Es decir, es inmenso, es el medio de cultivo más grande que tenemos en la faz de la Tierra, ¿vale? Porque aquí tenemos la superficie, pero pensad que, por ejemplo, aquí hay 11.000 metros de profundidad. En nuestro Mediterráneo hay 4.000 metros de profundidad. Es decir, imaginaros que, en este caso, Pelagibacter ubique, ¿vale? ¿De acuerdo? Pelagibacter ubique tiene pues unas 10 a la 4 células por mililitro, ¿vale? Se calcula que en los océanos hay 2,4 por 10 a la 28 células de Pelagibacter ubique, ¿vale? Pensad que estamos hablando que sobre la Tierra hay 10 a la 30 células bacterianas. Es decir, que una de cada 1000, 28, 29, una de cada 100, bueno, realmente es una de cada 500, porque esto es como 4 y 5, una de cada 500 células sobre la faz de la Tierra es Saronces, Pelagibacter ubique, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí hay un buen Erlenmeyer con un montón de medio y esta célula ha estado constantemente cambiando con la hipótesis de la reina roja para ser mejor que las demás. Es decir, desde que surgió, y surgió hace muchos años, fijaros aquí este otro dato, hace 3.600 millones de años que se formaron los océanos modernos. Es decir, que prácticamente la composición y la concentración salina de los océanos que tenemos ahora es prácticamente idéntica a la que había 3.600 millones de años antes, cuando en teoría la vida surge hace 3.800 millones de años. Es decir, SAR11 ha existido desde siempre. Ha tenido un montón de tiempo para cambiar y está supeditado a la hipótesis de la reina roja. Tiene que ir constantemente cambiando para ser mejor que sus propios congéneres, ¿vale? Por tanto, este tipo de cambio es lo que define la racionalización genómica, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien, también hay que tener en cuenta que aquí hay muy poca deriva genética, ¿vale? Solo hay selección natural. Después veremos que la deriva genética, ¿vale? Habíamos hablado de presión abiótica baja pero constante, es decir, podemos anularla, pero realmente hay un poquito, ¿vale? Y obviamente aquí es importante tener en cuenta lo de los requerimientos nutricionales, ¿vale? Es decir, lo de los requerimientos nutricionales limitados. Esto en un medio rico es difícil de que ocurra. En un medio, que os diría yo, como el medio que utilizaréis en prácticas, donde hay de todo, pues uno no tiene que esforzarse por conseguir todos los requerimientos nutricionales que necesita. No tiene que fabricar todas las vitaminas, las puede ir pillando del ecosistema. Estamos hablando de un ecosistema pues que es difícil de trabajar, no es cómodo trabajar allí, pero con constancia y digamos, y perfección del trabajo, pues uno puede ser eficaz. Y esto es lo que ha conseguido SAR11. Y después lo veremos en detalle, ¿vale? ¿De acuerdo? Pero ya os digo, la racionalización genómica está, digamos, condicionada por esta hipótesis evolutiva, la hipótesis evolutiva de la reina roja, ¿vale? Que nos dice que independientemente del estrés abiótico, las células están condenadas a cambiar constantemente porque están compitiendo contra la parte biótica del sistema, ¿vale? Bien, pero ahora vamos a hablar de las otras cosas. Es decir, aquí no había ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Vale? No había limitación de espacio, el número era muy grande y tal y cual, pero ahora imaginaros este otro esquema de aquí. Aquí tenemos un medio de cultivo definido, de poco volumen, ¿vale? Donde hay unas células que van medrando, ¿vale? Y en estas condiciones, por ejemplo, no hay biotina, ¿vale? Y entonces, aparece un auxótrofo para la biotina y, por tanto, no puede sintetizar la biotina, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Pues obviamente desaparece, la selección natural no lo va digamos, a mantener, ¿vale? Por tanto, en esta estrategia, los auxótrofos no pueden coexistir. Esto ocurría aquí también. Es decir, aquí no hay biotina. Tienen que fabricarla. Todos estos mutantes que aparecen, estos cambios, no están relacionados con las auxotrofías. Todos siguen siendo protótrofos. Todos están, porque si apareciese un auxótrofo, desaparece. Aquí no hay biotina en el medio, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto rige en el modo de evolución de SAR11. SAR11 no puede perder ningún gen esencial, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque no hay esos requerimientos nutricionales.
Pero imaginaros que este mismo esquema en donde la roja no ha medrado, ¿vale? Pues que haya biotina en el medio. Es decir, que esa vitamina esté y que no sea necesario sintetizarla, ¿vale? Porque la puedes capturar de fuera, ¿de acuerdo? Pues, ¿qué pasa? Pues cuando aparece el auxótrofo para la biotina, como hay biotina, puede medrar. Y aquí está medrando con la misma evolución, con la misma tasa, ¿vale? Con la misma eficacia biológica. Pero, ¿para qué necesita el gen de biosíntesis de la biotina si realmente hay biotina en el ecosistema? ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues esto está asociado a la teoría evolutiva del trinquete de Müller, ¿vale? Que, como veis en la definición, este señor era pro eucariotas, ¿vale? No era microbiólogo. Y defendía que, claro, los procariotas son cutres porque no tienen reproducción sexual. Y la reproducción sexual es muchísimo mejor porque, como no hay recombinación en los asexuales, al final todos los cambios que se van acumulando generan efectos nocivos, ¿vale? Es decir, no era un microbiólogo, ¿vale? Pero es una teoría que explica esto, obviamente. Es decir, si tú aquí no hay biotina y desaparece la biotina, este va a desaparecer, es verdad. No tiene ninguna opción de recuperar el gen porque no tiene una copia. ¿De acuerdo? En cambio, si ahora estuviésemos hablando de células eucariotas que se cruzan y la descendencia comparte dos alelos, pues ya lo sabéis. Es decir, si un alelo es dominante sobre el otro y es funcional, el otro no sirve para nada. Es decir, ha llegado, pero no altera el fenotipo, ¿vale? Es una ventaja en estas condiciones. Pero bueno, la tasa de mutación de las bacterias es muy alta y entonces ya sabéis que han tenido un éxito evolutivo muy grande, ¿no? Pero bueno, esta teoría está ahí, ¿vale? Pero ¿qué pasa cuando aparece la biotina? Es que esto es la condición natural, ¿vale? Pues que no es deleteria esa mutación. Es verdad que le genera un problema si no hay biotina, pero como hay biotina, pues, digamos, prolifera, ¿vale? Pero ahora pensad en esto. Es decir, esto es una célula linfática que está colonizada por Rickettsia rickettsii, ¿vale? Que es un patógeno humano. Es una célula humana que tiene rickettsias, ¿vale? Y fijaros qué cantidad de rickettsias hay. O sea, nos puede parecer mucho, ¿vale? Pero esto es un ecosistema. Es decir, esta célula de aquí es un ecosistema. Esto es el agua de mar. ¿Y cuántas hay? 1, 2, 3, las podemos contar. Debe haber 35 o 40. Es decir, que el número efectivo de la población en este experimento evolutivo de aquí, dentro de una célula, en simbiosis, es muy bajo, ¿de acuerdo? Esto es lo que ocurre en las relaciones de simbiosis, comensalismo y parasitismo. El número efectivo de las poblaciones son muy bajos, ¿vale? Entonces aquí aparece la teoría de la deriva genética, ¿vale? ¿De acuerdo? La deriva genética no es más que el azar, ¿de acuerdo? Cuando las poblaciones son pequeñas, por ejemplo, en este sistema, cuando existe una variante nueva que aparece, si esa, por el proceso del azar, es seleccionada, es decir, ya no es que sea mejor que las demás, sino que sencillamente es seleccionada, físicamente es separada del resto, esta pasa a ser predominante, aunque eficazmente sea peor, ¿vale? Y el esquemita os lo he puesto en este tipo de modelo de endosimbiontes, en donde vosotros aquí tenéis, digamos, una población pequeña, en donde hay células azules y células rojas, ¿vale? Independientemente de la tasa de crecimiento de estas células, estas son estos mutantes rojos de aquí, que tienen una auxotrofía para la biotina. Pero aquí dentro está lleno de biotina. No tiene ningún problema. La pueden capturar del interior de la célula eucariota, ¿vale? Entonces, esta célula se divide y fijaros que en el proceso de división surgen 2 células hijas. Y cada una de ellas tiene una determinada población de este endosimbionte, ¿vale? En una han quedado todas las azules y en otra han quedado mitad de azules y mitades de rojas, que siguen dividiéndose, ¿vale? Entonces, fijaros que ahí está descartado, pero en esta población de aquí sigue creciendo, se estabiliza el número, se divide la célula y fijaros que sencillamente por azar, por deriva genética, porque el tamaño de la población es pequeño, pasamos de tener una población que tenía endosimbiontes azules a tener una población que tiene endosimbiontes rojos. Esto es la deriva genética aplicada a procariotas. Y esto es lo que está ocurriendo en esos microorganismos que viven en simbiosis, comensalismo y parasitismo, ¿vale? La deriva genética rige el funcionamiento de las células, ¿vale? Obviamente tiene que haber algo de eficacia biológica. La pérdida de
los genes de biosíntesis de la biotina en un ecosistema que está saturado de biotina, ¿le es beneficioso a la célula? ¿Es mejor la célula roja que la célula azul? Bueno, al menos tiene que replicar menos genes. Tiene un tamaño genómico más pequeño. Ha perdido un cacho de DNA que codifica para bastantes genes que no necesita porque está ese suplemento en la dieta, ¿vale? Lo puede pillar de fuera y entonces puede replicarse más rápido. ¿Entendéis que esto puede suponer una ventaja en este ecosistema con una gran cantidad de requerimientos nutricionales, la biotina? Vale, pues esto es lo que está pasando en el mundo de los simbiontes, comensalismos y parásitos, ¿vale? En el mundo de la degradación genómica. No es la misma estrategia. Perderán genes, pero uno lo tendrá que hacer de manera muy cuidada, ¿vale? Porque no puede prescindir de prácticamente nada de lo que es esencial y el otro va a poder prescindir de un montón de cosas porque vive en un ecosistema muy rico, ¿vale? Y la deriva genética lo va a gobernar, ¿vale? Bien. Y aquí es donde aparece la hipótesis de la reina negra, porque la hipótesis de la reina negra sí que es una hipótesis que han hecho los microbiólogos, ¿eh? Es muy reciente, del 2012, creo que este es el artículo en donde se describe por primera vez. Aquí me fastidia porque no he puesto, pero sí, es de estos autores, ¿vale? Está basado en los experimentos de Richard Lenski, ¿de acuerdo? Y está hablando de que en un ecosistema como el que hemos descrito, donde hay un montón de requerimientos nutricionales y donde, por tanto, no es necesario fabricar todos esos requerimientos nutricionales porque los puedes capturar, ¿vale? Te puedes permitir el lujo de perder esos genes porque lo vas a adquirir del ecosistema, ¿vale? Y, de hecho, el modelo que plantean ellos, que no es un modelo de simbiosis porque están trabajando con Escherichia coli, es que tenemos un sistema como este, ¿vale? En este esquema de aquí tenemos 3 células idénticas y las 3 son capaces de fabricarlo todo, ¿vale? Fabrican sideróforos para capturar, digamos, hierro, que es imprescindible para las funciones celulares, digamos, fabrican la catalasa, que le permite detoxificar el agua oxigenada que aparece por ahí, el estrés oxidativo, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Tiene una serie de enzimas que le permiten transformar estos glucanos en glucosas e internacionalizarlos, porque trabaja con glucosa, ¿vale? Que sería esta glucanasa, ¿de acuerdo? Estos son los 3 tipos de células que tenemos, ¿vale? Pues en un ecosistema en donde estos 3 procesos se producen y además con un elevado rendimiento, de tal manera que para la población hay un exceso de todo esto en el exterior, ¿vale? Es posible que se seleccionen células como estas, en donde cada una de ellas carece de un sistema, pero el conjunto de la población tiene de todo. Es decir, este de aquí, ¿vale?, que produce la catalasa, estaría utilizando los sideróforos de otros vecinos suyos para capturar el hierro y las glucanasas de otros enzimas suyos para obtener la glucosa que necesita para crecer. Este sería el productor de la glucanasa y este sería el productor de los sideróforos, pero ninguno de ellos sería una bacteria como la ancestral. Claro, esto si ocurre en un ecosistema donde no hay requerimientos nutricionales no es viable, pero en un ecosistema donde no faltan los requerimientos nutricionales sí que es factible, ¿vale? ¿De acuerdo? Por tanto, la hipótesis de la reina negra, que consiste en esto, en que en un ecosistema complejo los microorganismos pueden colaborar con esta estrategia y, por tanto, prescindir de genes porque tienen los compuestos sintetizados por otros organismos, es el que rige el mundo de la degradación genómica, ¿vale? Pensad que esto pueden ser especies distintas o puede ser la misma especie. Pueden ser células exactamente iguales, pero que como tienen los requerimientos nutricionales que les proporciona la célula eucariota, pues una célula puede perder los genes que quiera, la otra también. Obviamente tendrán que mantener un core genoma definido, ¿vale? Porque van a tener que funcionar, pero el mínimo posible, ¿de acuerdo? Bien, pues esta es otra de las estrategias y es la que principalmente rige al mundo de la degradación genómica. Pero bueno, no os olvidéis que esto también lo pueden utilizar los microorganismos en vida libre. Es decir, para nosotros en vida libre entendemos que, bueno, un microorganismo lo puede sintetizarlo todo, pero, a ver, también hay cosas que están por ahí flotando. Cuando revienta una célula hay un montón de vitaminas. Entonces, puede sí que haber una fracción pequeña de la población de Pelagibacter ubique que tenga menos genes de los necesarios para vivir plenamente libre, ¿de acuerdo? Y esto se está observando en los estudios que se están haciendo ahora de análisis de comunidades globales, ¿de acuerdo? Pero no es una norma que rija el funcionamiento de Pelagibacter ubique. Pelagibacter ubique
está condicionado por la hipótesis de la reina roja. En cambio, los endosimbiontes celulares están condicionados por la hipótesis de la reina negra y por la deriva genética, porque hay un N muy pequeño. ¿Vale?